La estructura de control de alternativa múltiple surge como la necesidad de dejar más claras muchas preguntas que podríamos hacerle a nuestro programa a través de estructuras de control de alternativa simple. Es decir, con esta estructura de control podríamos conseguir el mismo resultado que haciendo 10 veces lo mismo, o 7 veces lo mismo, o 100 veces lo mismo que con nuestra estructura de control de alternativa simple. También podríamos anidar, es decir, componer preguntas y hacer cosas como el estilo if, condición, else, if, condición, else, if, condición, lo cual muchas veces se torna engorroso, se torna difícil de leer, de seguir, de ejecutar y hasta muchas veces de programar en sí mismo. Con lo cual tenemos a nuestra disposición para utilizar siempre una opción que se llama estructura de control de alternativa múltiple. Como su nombre lo indica, podemos tomar múltiples acciones en base a solamente un valor de entrada o una pregunta o condición que le asignamos. Es importante destacar que en la alternativa múltiple no tendremos variables y preguntas de mayor o igual o preguntas con operadores lógicos, sino más bien lo que tendremos será un número entero y nosotros preguntaremos por ese número. En base a ese número que nos indican o nos pasan, tomaremos distintas acciones. Se vería mucho más claro este ejemplo, esta alternativa múltiple o estructura de control de alternativa múltiple, si viéramos en particular una situación que es, por ejemplo, pensar en los días de la semana, de lunes a domingo. Supongamos que nosotros definimos en nuestro programa, en nuestro algoritmo, y le contamos a nuestro usuario, por supuesto, que el día lunes representará el 1 y así sucesivamente. El domingo representará el 7, el martes, por ejemplo, el 2. Entonces, teniendo esto en cuenta, si a nosotros nos ingresan un número y preguntamos por ese número o por esa variable en la que almacenaremos el número que nos ingresa el usuario, veremos que podemos tomar distintas acciones en nuestro algoritmo, las cuales terminan por resolver el problema o la solución que buscamos. Vemos un ejemplo y continuemos. Pensemos entonces en un algoritmo que nos permita determinar, dado el día de la semana ingresado por el usuario, cuál es el descuento que puede aplicar a nuestra compra en el supermercado. Por lo tanto, tendríamos el inicio del programa, declaramos el entero día, imprimimos por consola o por pantalla, ingrese el día de la semana. Luego tomamos el valor que ingresó el usuario y se lo asignamos a la variable día. Y ahora sí usamos nuestra estructura de control de selección múltiple que acabamos de ver. En castellano ponemos según sea, espacio y la variable que queremos preguntar y sobre la cual vamos a decidir. En este caso, la variable que definimos se llama día y contendrá números. Números del 1 al 5 que representarán cada día de la semana, empezando el 1 por el lunes y así sucesivamente. En base a ese número tomaremos acciones que en este caso serán contarle al usuario por pantalla o al cajero qué descuento se va a realizar sobre las compras y los productos que está llevando. Entonces, luego del según sea, espacio, variable que queremos evaluar, ponemos el valor que sabemos que debe contener esa variable, en este caso 1, el número 1, 2 puntos y luego en el renglón de abajo debemos ejecutar todas las acciones que se van a realizar en el caso de que 1 sea el día elegido. En este ejemplo vemos que imprimimos el texto: los lunes tenés un 10% de descuento en compras de verduras abonando en efectivo. Según sea día 2, y en el caso de que sea 2 ponemos 2 puntos y en el renglón siguiente ejecutaremos la instrucción imprimir: los martes tenés un 5% de descuento en toda tu compra abonando en efectivo, y así sucesivamente como vemos en pantalla. Si ingresa otro día que no sea 1, 2, 3, 4 o 5,
ponemos al final de nuestra instrucción de selección múltiple, ponemos la palabra clave otro, 2 puntos, y debajo de ella deberemos especificar las instrucciones que se ejecutarán en caso de que nuestra variable día no contenga ningún número del 1 al 5. Es muy útil esta aclaración, ya que todos nuestros según sea, es decir, nuestras alternativas múltiples, sean un número o un texto o un carácter diferente al que nosotros estamos preguntando por él, debemos especificar o nos conviene especificar una variable default, una variable otro, una opción de otro, en el cual haremos todo lo que supongamos que debe ser hecho para continuar con la correcta ejecución del programa. Para terminar con esta unidad, nos gustaría aclarar que en inglés la estructura de control de selección múltiple según sea se escribe con el nombre switch. La palabra clave otro será reemplazada por la palabra default y podemos siempre preguntar por textos, caracteres o bien números enteros como hicimos en este caso.